Egipto. Su nombre oficial es República Árabe de Egipto y se encuentra ubicado en la punta noreste del continente africano y la península del Sinaí. Sus coordenadas son 27 grados latitud norte y 30 grados longitud este. Tiene un área total de 1.1450 km², de los cuales 995.450 son terrestres y solo 6.000 son de área marítima. Egipto tiene un total de 2.665 kilómetros de frontera terrestre. De estos, 1.273 son al sur con Sudán, 1.115 al oeste con Libia y 277 al este con la Franja de Gaza de Israel. También posee 2.450 kilómetros de costa, repartidos al norte con el mar Mediterráneo y al este con el mar Rojo. Si no fuera por el río Nilo, Egipto sería una extensión más del desierto del Sahara, por el cual la mayoría de su territorio posee un clima desértico y caliente. Egipto posee dos estaciones prominentes, veranos secos de mayo a octubre e inviernos moderados de noviembre a abril. La parte norte del país goza de un clima mediterráneo, similar al del delta y valle del Nilo, que poseen un clima más moderado que el resto del territorio y con mayor humedad. Actualmente Egipto posee una población de 85.294.388 habitantes, de los cuales el 51.1% son hombres y el 48.9% mujeres. La tasa de crecimiento actual es de 1.92%. Aunque en las clases altas hay un amplio conocimiento del francés y el inglés, y se puede encontrar una pequeña población grecoparlante, el único idioma oficial en Egipto es el árabe, cuyos dialectos egipcio y saidí son hablados por una vasta mayoría del país. Otros idiomas incluyen el nobín y el kensi ongolagua, pero estos representan menos del 1% de la población. Cerca del 90% de la población de Egipto es musulmana y es sunita en su gran mayoría. Los cristianos, especialmente de tipo copto, representan el 8% de la población y el resto está conformado por judíos y bahaístas. Egipto se encuentra dividido en 27 gobernaciones, repartidas en su mayoría sobre el valle y el delta del Nilo. Su capital es El Cairo, que tiene una población de 10.902.000 habitantes y es la sede del gobierno. Otras ciudades importantes son Alejandría, Giza, Shubra al-Keima, Port Said y Suez, ciudades con gran densidad poblacional en las que se mueve la industria y el comercio del país. Egipto hace parte actualmente de la Unión Africana, la UNECA, la OIC, el D8, el G15, la Organización Internacional de la Francofonía y la Liga Árabe, de la cual es centro administrativo, entre otros. El PIB de Egipto es de 229.53 mil millones, repartido en un 47.9% en el sector servicios, 37.4% en industria y 14.7% en agricultura. Al ser más del 95% del territorio inutilizable, la mayoría de la economía tiene lugar en el valle y el delta del Nilo, región fértil sobre la que se mueven los principales centros económicos, agrícolas y culturales. Sin embargo, la economía egipcia, que hoy por hoy tiene un crecimiento del 2% en el PIB, depende mayormente del sector turismo, los ingresos del canal del Suez y la exportación de gas y petróleo, esta última en manos del ejército principalmente, lo que ha generado falta de oportunidades para una población en crecimiento, en especial los jóvenes. Actualmente Egipto se encuentra en un periodo de transición política, consecuencia de la llamada Revolución Egipcia, una revolución basada en el inconformismo e indignación del pueblo, especialmente de los jóvenes debido a los malos gobiernos, la represión militar y la violación de los derechos humanos. En esta revolución, dada a principios del 2011, se logró dar fin al mandato de Hosni Mubarak, que llevaba cerca de 30 años en una dictadura que había llevado al país al atraso económico y social. Tras la dimisión de Mubarak, el mandato del país fue tomado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que se encargó de revocar el Parlamento y suspender la Constitución Nacional. La Junta Militar gobernó por un año y medio hasta el 30 de junio de 2012, fecha en que Mohamed Morsi asumió como presidente tras ser elegido en elecciones llevadas a cabo ese mismo mes. Ya en noviembre de 2011 se había llevado a cabo elecciones para elegir un nuevo parlamento que sería revocado por la Corte Suprema Constitucional egipcia unos meses después por considerar las elecciones inconstitucionales. El parlamento sería finalmente reafirmado hasta que se dieran nuevas elecciones y un nuevo parlamento fuera elegido. El actual jefe de Estado de Egipto es el presidente Mohamed Morsi y la cabeza de gobierno es el primer ministro Hisham Kandil. Las elecciones para elegir parlamento se llevarán a cabo en el segundo semestre de este año, para completar así la transición democrática en el país empezada en el 2011.